están? Bienvenidos a The Right Side of the Wall. En el día de hoy hablaremos de los aciertos y los errores en el primer año de gobierno del presidente de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou. Un año totalmente atípico, fuera de lo normal, por lo que el respectivo análisis no podrá realizarse bajo parámetros normales, sino que el mismo será realizado teniendo en cuenta los parámetros de nuestra realidad actual. Una realidad opacada por la agobiante pandemia del SARS-CoV-2, la cual ha afectado al mundo entero, y Uruguay no ha sido la excepción. De manera que los proyectos, las reformas, los planes y objetivos que el gobierno Lacalle planeaba llevar adelante fueron retrasados, en mayor o menor medida, por esta coyuntura. Dicho esto, pasaremos a mencionar los 4 ejes en que dividiremos este análisis. Como primer punto, comenzaremos con la economía. El segundo será la política nacional. El tercero, la política exterior. El cuarto estará enfocado en el manejo de la pandemia. Cada punto será analizado en función de las medidas más relevantes que se han llevado adelante, ya sean acertadas o de lo contrario hayan sido un error. De esta manera y sin más nada que decir, comencemos. Hace unos meses atrás les comentaba en un video anterior cómo sería la economía uruguaya con Lacalle Pou en el poder. Ahora es tiempo de analizar cómo le ha ido a la economía de Uruguay en este primer año bajo las riendas del actual mandatario, cuáles han sido sus aciertos y en contramedida cuáles han sido sus errores. Comencemos con los aciertos. Regla fiscal. En julio del pasado año fue aprobada la Ley de Urgente Consideración, conocida en nuestro país como LUC, por lo que en el mismo mes entraron en vigor junto con ella los artículos referentes a esta. Ahora, en síntesis, ¿qué es una regla fiscal? Una regla fiscal es una herramienta, un instrumento, una condición que un país debe cumplir en relación a lo que recauda y a lo que gasta. Como lo expliqué anteriormente, la regla cumple la función de evitar que un gobierno gaste más de lo que tiene y de lo que puede. Dicho esto, ¿cómo le ha ido al déficit fiscal este año? Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, el déficit fiscal fue el 6,3% del PBI. El gobierno estimaba un déficit de en torno al 6,6%, por lo que fue acorde con lo establecido en la Ley de Presupuesto Nacional. En el año 2019, el déficit fiscal fue el 4,8% del PBI, menor al actual, pero el gobierno estimaba un déficit de en torno al 2,5%, el cual fue incumplido. Y esto lo podemos ver desde el año 2012 hasta el año 2019, donde se incumplieron año a año las metas establecidas. Si bien es cierto que se gastó más de lo que se recaudó, todo tiene una explicación: la pandemia del SARS-CoV-2. Seamos claros, es evidente que el déficit fiscal aumentó. Eso es irrefutable. Ahora, que la regla fiscal está cumpliendo con su cometido es incuestionable y el gobierno lo sabe. De tal manera que estima una reducción del déficit fiscal año a año hasta el fin del quinquenio. Por lo tanto, mencionado eso, hay que decir que en los 8 meses que lleva en vigor la regla fiscal, la misma ha ayudado a la reducción del déficit fiscal en función de lo proyectado y el dato final real. Esperemos que todo esto lleve a la consolidación y posterior crecimiento de la economía uruguaya. Libertad financiera. Otro punto positivo fueron los cambios en la Ley de Inclusión Financiera. Con esto, los uruguayos recuperaron su libertad financiera para poder cobrar en efectivo su salario. Anteriormente, debían de hacerlo por intermedio de instituciones financieras o dinero electrónico. Además de que los ciudadanos uruguayos tendrán la posibilidad de realizar pagos en efectivo hasta la suma de 1 millón de unidades indexadas, equivalente a poco más de $107.000. Ley de Presupuesto Nacional. Junto con la LUC, ha sido una de las 2 leyes más importantes que el Parlamento uruguayo aprobó el pasado año. La misma plantea un plan de austeridad económica, de reducción del gasto público, y uno de los puntos de mayor relevancia que comenzó a regir el presente año fue el de la libre importación de combustible en aeropuertos internacionales, en el puerto de Montevideo y en puertos administrados por la Administración Nacional de Puertos. Lo positivo de esta medida es que se pone fin al monopolio de la empresa estatal ANCAP a la hora de importar combustible. Con esto, los precios de compra se reducirán al comprar directamente en el mercado, sin intermediarios, como lo era ANCAP. Hay que tener en cuenta que la medida rige exclusivamente para aeronaves, buques y embarcaciones. Flexibilización de los requisitos para obtener la residencia fiscal. Por último, una de las medidas que más impacto generó en el ámbito regional, principalmente en la vecina orilla argentina, fue la flexibilización de la residencia fiscal, donde se estima que miles de argentinos se han venido a vivir y trabajar al país. Aún no se conocen las cifras oficiales, pero lo positivo es que inviertan en el país, generen empleo y contribuyen al crecimiento económico del Uruguay. Sigamos con los errores. El principal fracaso económico del gobierno fue sin lugar a dudas el ahorro. El ejecutivo de Lacalle Pou se había comprometido en su programa de gobierno a un ahorro de $900 millones anuales en el gasto público, el cual no pudo cumplir, ya que a 13 días de haber asumido se le presentó un enemigo externo que le hizo imposible llegar a esa meta. El ahorro en el sector público para el año 2020 fue de $660 millones, lo cual en un contexto normal no hubiera estado del todo mal,
pero como no estamos en un contexto normal de esas características, gran parte de ese ahorro tuvo que ser destinado para hacer frente a la situación pandémica, para la cual se gastó unos 1.217 millones de dólares, equivalente a un 2,3% del PBI. Además, el gobierno tuvo que pedir préstamos millonarios a organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, al cual se le pidió 2 préstamos, uno por 1.050 millones de dólares y otro por 350 millones de dólares. A la Corporación Andina de Fomento por 50 millones de dólares, al Banco Mundial por 400 millones de dólares, entre otros préstamos. De manera que el ahorro previsto fue pulverizado por la situación pandémica, que derivó en préstamos y que eventualmente generará un aumento de la deuda externa. Inflación. En agosto del año pasado se había reunido el Comité de Coordinación Macroeconómica, el cual había establecido una serie de metas. La primera era que el rango objetivo para la inflación permaneciera del 3% al 7% hasta septiembre de 2022, y la segunda que de ahí en adelante pasara a ser del 3% al 6%. Como bien sabemos, el peso uruguayo, al igual que muchas monedas de economías emergentes, se depreció de forma acelerada, producto de la pandemia, lo cual generó un incremento inmediato de la inflación. Esto, junto a otros factores, determinó que la inflación se ubicara fuera del rango objetivo, del 3% al 7% en el año, alcanzando casi un 10% a fines de 2020. Si Uruguay aspira a un mayor desarrollo económico mediante un mayor crecimiento, mayor inversión y una mayor generación de empleo, deberá reducir a como dé lugar su inflación. De esta manera, al bajar la inflación o al disponer de una baja inflación, el país saldrá muy favorecido, ya que los agentes económicos podrán prever el futuro con menor incertidumbre, lo que facilita la toma de decisiones relevantes, como el ahorro y el consumo de los ciudadanos, las inversiones de las empresas, entre otras. Desregulación de la importación, distribución y comercialización de combustible. El presidente se había comprometido en su programa de gobierno a terminar con el monopolio de la empresa estatal ANCAP sobre la importación, distribución y comercialización de combustible. Esta iniciativa fue uno de los artículos planteados en el borrador de la LUC, pero que más tarde fue desestimado por 2 partidos de la coalición de gobierno, Partido Colorado y Cabildo Abierto. Reducir el precio de los combustibles a través de la desmonopolización de ANCAP fue una de las promesas de la calle Pou, la cual fracasó en el Parlamento. Si hubiera salido adelante hubiese sido muy positivo para los ciudadanos uruguayos, ya que actualmente los uruguayos pagan el combustible más caro de toda América, precisamente de 1,27 dólares el litro. En materia de política local, fueron mayores los aciertos que los errores, pero algunos de esos errores pueden terminar repercutiendo fuertemente en la agenda política de la calle. Comencemos con los aciertos. Aprobación de leyes emblemáticas. Si en algo destaca este nuevo gobierno es en la aprobación de 2 leyes de suma relevancia para el Ejecutivo de la calle Pou. Estamos hablando de la ya mencionada LUC y la Ley de Presupuesto Nacional. De la primera ya hablamos en el apartado económico, pero la misma no solo se compone de artículos económicos, sino que cuenta con más de 470 artículos enfocados en diferentes áreas, como la seguridad pública, la educación, la eficacia del Estado, el sector agropecuario, las relaciones laborales, el desarrollo social y la salud, entre otras muchas áreas. Con todo esto podemos afirmar que la LUC es el corazón del programa de gobierno de la calle Pou. Por otro lado, tenemos a la Ley de Presupuesto Nacional, la cual fue aprobada a fines de diciembre del año pasado. Si la LUC se componía de una cantidad de artículos en las más diversas áreas, el presupuesto se compone de esas mismas áreas, pero añadiendo el respectivo presupuesto para cada una de ellas, además del resultado que se espera obtener. Seguridad y educación. En cuanto a la seguridad, los números compartidos por el Ministerio del Interior para el primer año de gobierno fueron los siguientes: una reducción de un 20,83% en los homicidios con respecto al año anterior, de un 11,17% en las rapiñas, de un 19,25% en los hurtos, de un 4,57% en la violencia doméstica y de un 1,29% en el abigeato. Los porcentajes de cada uno de los delitos mencionados se vieron reducidos con respecto al año 2019. Muchos pensarán que la reducción de los delitos tuvo que ver con la situación pandémica, la cual puede haber incidido, es cierto, pero realmente no podemos dejar de lado los datos, que para el año pasado fueron los ya mencionados. Además, gracias a la LUC se han implementado diferentes artículos que favorecen la labor de la policía, como la legítima defensa, el derecho al porte de armas para el personal policial y militar en situación de retiro, entre otros. En cuanto a la educación, debemos destacar que Uruguay fue uno de los pocos países en el mundo donde se continuó dando clases de forma presencial a pesar de la pandemia, donde se destacan varias escuelas rurales del interior del país. En las instituciones que no se brindaron clases de manera presencial, se lo hizo de forma virtual, y uno de los elementos utilizados fue el Plan Ceibal, que no es un logro de este gobierno, sino del anterior Frente Amplista, pero que el gobierno actual le vino de maravilla. Dejando de lado las ideologías, lo que se hizo bien se destaca. El Plan Ceibal fue una de las políticas del gobierno anterior que el Ejecutivo de la calle reconoce.
Esto nos marca el buen manejo de la pandemia por parte del gobierno, como veremos más adelante. A su vez, la LUC también trajo varios cambios en materia educativa. Por tan solo nombrar uno de ellos, se implementaron cambios en la libertad de cátedra. Liderazgo, popularidad y aprobación. Si hay algo que podemos destacar del actual mandatario uruguayo en su primer año, fue su liderazgo, el cual lo vimos reflejado en diferentes momentos de crisis, como a la hora del manejo de la pandemia, a través de una gran seguridad y serenidad, comunicando con suma transparencia los datos e información que iban surgiendo, a la hora de abordar la renuncia del ex canciller Ernesto Talvi, o por ejemplo, asumiendo la responsabilidad por los problemas e inconvenientes que se presentaran y rectificándose ante los errores, dando marcha atrás de diferentes medidas que él mismo había implementado. Por otro lado, el presidente de la calle Pou se convirtió en un buen capitán de barco cuando su país más lo necesitaba, y esto la población lo reconoció contundentemente, como lo veremos a continuación. A poco menos de un mes de asumir el nuevo mandatario, la empresa Factum realizó una encuesta sobre el manejo de la pandemia y las medidas tomadas por el gobierno, donde las cifras obtenidas fueron muy positivas, como verán en la imagen. A su vez, la encuestadora de equipos le daba una aprobación de un 65% en el primer mes y una desaprobación de un 20%. A los 6 meses de gobierno, el presidente tenía una aprobación de un 57% de su gestión, según la encuestadora Equipos, mientras que la desaprobación era un 20%. A casi un año de gobierno, la calle Pou tenía un 54% de aprobación y un 44% de desaprobación, según la encuestadora Factum. Finalmente, a un año de asumir el gobierno, el presidente presenta un índice de aprobación muy alto, de un 64%, mientras que la desaprobación fue un 25% según la encuestadora Cifra. Ahora, si analizamos estos números y los comparamos con los números de los diferentes presidentes uruguayos para su primer año de gobierno, desde el año 2000 hasta la actualidad, podemos observar que los números de la calle son muy buenos. Es más, el resultado de aprobación que obtuvo el mandatario fue el mejor en lo que va del siglo XXI. Lo que nos marca la buena gestión que ha realizado la calle Pou en su primer año, lo cual la ha hecho ganar mucha popularidad y una contundente aprobación. El actual mandatario llegó al poder por intermedio de una coalición de 5 partidos políticos, la llamada Coalición Multicolor. Algo inédito en nuestro país. En su primer año, el presidente ha sabido gestionar de buena manera este pacto político. Si bien no es una coalición en sentido estricto, sino un gobierno presidencial y del Partido Nacional apoyado por el resto de partidos que la integran. El presidente ha logrado mantener un gran equilibrio para el correcto funcionamiento del gobierno, y eso lo podemos ver en breves ejemplos, como la aprobación de la LUC o la Ley de Presupuesto Nacional, aunque hubo momentos de crisis, como veremos más adelante. Por último, es pertinente destacar el alto grado de presidencialismo que se le ha observado a la calle Pou, un presidencialismo muy pocas veces visto en nuestro país, donde la figura e imagen del presidente sobresalieron fuertemente por sobre los diferentes integrantes del gobierno. Continuamos con los errores. No es por ser contradictorio, pero comentaba anteriormente que la coalición también tuvo ciertos momentos de crisis. Podemos destacar la renuncia del ex canciller y por entonces líder del Partido Colorado, Ernesto Talvi, del Ministerio de Relaciones Exteriores. La calle había confiado en él para esa importantísima cartera y a tan solo 4 meses de su asunción renunciaría al cargo por sendas discrepancias ideológicas con el presidente. Si bien Talvi llegó a cosechar una cierta popularidad por su desempeño a la hora de la repatriación de uruguayos y en su gestión en el crucero Greg Mortimer, sin embargo las diferencias fueron mayores a las coincidencias, lo que derivó en su renuncia, generando una leve crisis en la interna de la coalición. Podríamos hablar también de la situación del líder del Cabildo Abierto, Manini Ríos, por el caso Gabazo, el cual en un principio no se iban a parar en sus fueros parlamentarios a la hora de ir a juicio, pero que finalmente dio marcha atrás y se terminó amparando, lo cual generó algunas diferencias en la coalición, pero que eventualmente la situación se resolvió mediante votación en el Parlamento. El manejo por parte del gobierno en sus relaciones con la oposición ha sido bastante aceptable, como lo pudimos ver en el Parlamento, donde el Frente Amplio votó a favor la mitad de los artículos aprobados de la LUC, lo cual demuestra el respeto que existe en Uruguay por la institucionalidad y da cuenta de la fortaleza de la democracia uruguaya. Pero por otro lado, el gobierno no supo lograr un diálogo pleno con la oposición frente amplista. Tal es así que el mismo Frente Amplio junto con los sindicatos encabeza una movilización pro referéndum contra la LUC para derogar 135 artículos de esta ley. Lo paradigmático de esta movilización es que el mismo Frente Amplio votó a favor ciertos artículos que ahora planea derogar, nunca más vigente la frase de que la política es el arte de lo posible. En fin, si la movilización contra la LUC logra llegar a un referéndum, y el mismo es afirmativo, será un golpe muy duro para el gobierno, principalmente para el presidente Lacalle Pou. Artículos como los de la creación de la regla fiscal, la libertad financiera, la legítima defensa, la libertad de cátedra, entre otros, serían derogados,
lo cual generaría una crisis política importante en el gobierno actual, ya que esta ley es el corazón del programa de gobierno del presidente Lacalle. En materia de relaciones exteriores, lo primero que dejó bien en claro el nuevo gobierno fue que se iba a desmarcar de la política exterior llevada adelante por el Frente Amplio, una política exterior con un gran énfasis en las afinidades ideológicas y en los amiguismos, donde el país no reconocía dictaduras como la venezolana, por ejemplo. De esta manera, comencemos con los aciertos. Como les acabo de mencionar, el primer acierto fue el de llevar adelante una política exterior enfocada en los intereses nacionales permanentes y no en ideologías o amiguismos. Esto lo vimos desde un primer momento, cuando el entonces presidente electo, Lacalle Pou, cursó las invitaciones para el día de su asunción y se dejó bien en claro que no invitaría a regímenes dictatoriales como el venezolano, nicaragüense o el cubano, lo cual fue una medida ejemplar. El presidente ya había manifestado que Uruguay tiene que abrirse al mundo, apostar al multilateralismo y al libre mercado, de manera que está llevando adelante una política exterior aperturista, en búsqueda de nuevos mercados y de nuevas alianzas que puedan llevar al país al camino del crecimiento. En este pasado año, Uruguay ha manifestado su interés de elevar las relaciones con la Alianza del Pacífico, pasando de ser un Estado observador a un Estado asociado, lo que podría generar en un futuro la apertura de los productos uruguayos a un mercado de más de 200 millones de consumidores. Así como también se ha buscado afianzar la relación con los países de la ASEAN, ubicados en el sudeste de Asia. Además, se continuó profundizando las relaciones bilaterales con los siguientes países: Estados Unidos, el cual a su vez ha donado equipamiento médico para hacer frente a la pandemia; China, que es el principal socio comercial de Uruguay y fue el principal donante de insumos médicos para combatir la pandemia. En este sentido, vale aclarar que el presidente ya había manifestado que no estaría o del lado de China o de Estados Unidos, sino que estaría cerca de los dos. Una clara muestra de que el país se moverá por intereses nacionales permanentes y no por ideología. También se llevaron adelante consultas políticas con Japón, Costa Rica, Ecuador, Chile, Noruega, Corea del Sur, entre otros, y un relevamiento para concretar el establecimiento de relaciones diplomáticas con los países africanos que aún no se tiene. El presidente ha apuntado a reconstruir el desgastado bloque, por lo que ha llevado adelante una iniciativa para la flexibilización del Mercosur. En su primer año, Lacalle mantuvo reuniones bilaterales con los 3 presidentes de los estados miembros del bloque. Primero lo hizo con Alberto Fernández, presidente de Argentina, al cual lo invitó al país y degustaron de un asado en la estancia Anchorena. Luego con Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, donde este último lo invitó a visitar su país. Y por último con Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay, al cual lo invitó a la residencia presidencial de Punta del Este, donde al igual que con Fernández, degustaron un asado. Lo que buscó Lacalle a través de estas reuniones fue lograr un consenso dentro del bloque, ya que justamente las resoluciones se aprueban por consenso y no por mayoría. Por otro lado, el bloque necesita concretar de una vez por todas el tan ansiado acuerdo con la Unión Europea, lo cual implicaría la integración de un mercado de 800 millones de consumidores, donde se mueven más de 100.000 millones de dólares en comercio bilateral de bienes y servicios. Para ello se sigue negociando y se mantuvo una reunión mediante videoconferencia entre Lacalle Pou y Angela Merkel, canciller alemana, estando ambos en ejercicio de la presidencia de cada bloque. Asimismo, se ha trabajado con los 4 procesos de negociación comerciales abiertos: Canadá, Corea del Sur, Singapur y el Líbano, así como también se han mantenido diálogos con Vietnam e Indonesia. En cuanto a los errores, hay uno que fue más que evidente: la renuncia del ex canciller Ernesto Talvi. No entraremos en más detalles, ya que en el punto de la política nacional lo mencioné. Lo que podemos añadir es que la renuncia de Talvi derivó en la designación de Francisco Bustillo como canciller de la República. El actual encargado de la política exterior del país es mucho más afín ideológicamente a Lacalle que Talvi, además de ser un amigo personal del presidente, lo cual hará mucho más fácil la relación. Si hay un punto en el que Lacalle Pou destacó, acaparando las portadas de los medios internacionales, fue en el manejo de la pandemia del SARS-CoV-2. De esta manera, comencemos con los aciertos. Sin lugar a dudas, la medida que más sobresalió de todas fue la apuesta por la libertad responsable y no por una cuarentena obligatoria propia de un estado policíaco. Desde mediados de marzo de 2020, cuando se constataron los primeros casos en el país, el presidente manifestó que no estaba dispuesto a la imposición de medidas de corte represivo, como la limitación del movimiento de los ciudadanos. Fueron muchas las voces que le pedían que decretara una cuarentena obligatoria, pero aún así confió en sus principios y valores personales, apostando por la libertad responsable y el respeto de los derechos individuales. Una libertad que fue el eje fundamental de su gobierno, lo cual le permitió mantener un equilibrio entre el manejo de la salud y la economía. Si bien es evidente que la economía cayó, precisamente la caída del PBI fue, según estimaciones, de entre un 5,5% y un 6%. Aún así, si lo comparamos con la región, la caída no fue tan pronunciada.
Por ejemplo, en Argentina el PBI cayó más de un 10%, en Perú casi un 13% y en México un 9%, por lo cual, teniendo en cuenta nuestra situación actual, el resultado no fue tan malo. Otro punto que se destaca son los muy buenos números que ha tenido el país en comparación con la región y con muchos países del mundo. Con datos del día 8 de marzo del presente año, podemos decir que Uruguay es uno de los países que mejor ha sobrellevado la pandemia en la región, en función del número de casos y defunciones. Vale aclarar que el mérito de estos números no es totalmente del gobierno, sino que también es compartido con los ciudadanos uruguayos, los cuales han hecho un uso responsable de su libertad. Otro de los aciertos de Lacalle en la gestión de la pandemia fue la creación del Fondo COVID, destinado a la recaudación de dinero para hacer frente a la situación sanitaria. El fondo recibió dinero de diferentes ámbitos, como las donaciones, pero lo que más destacó fue el dinero recibido a través de la rebaja salarial a funcionarios públicos. Una medida que fue por un lado muy aplaudida a nivel internacional y por otro catalogada de demagógica a nivel nacional. Lo cierto es que el fondo ha contribuido en gran medida en la asistencia social de los ciudadanos uruguayos, en lo que va de la pandemia, al igual que lo ha hecho el Ministerio de Desarrollo. Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, la asistencia social llegó a 841.000 personas y el gasto total para hacer frente a la pandemia fue de 1.217 millones de dólares. Otro acierto fue la creación del llamado GACH, el Grupo Asesor Científico Honorario, un grupo de científicos que ayudó en gran medida a brindar cierta tranquilidad a la población, además de un respaldo técnico para las decisiones políticas que ha tomado el gobierno. Si bien el presidente y el gobierno recibieron críticas de la oposición por la demora en la llegada de las vacunas, las mismas ya han llegado al país y seguirán llegando. De manera que, si se cumple con el cronograma de vacunación, Uruguay podría ser uno de los primeros países de la región en lograr la llamada inmunidad de rebaño, debido a que presenta una población relativamente pequeña en relación a otros países, además de que el país ya se ha asegurado la compra de más de 5 millones de dosis de vacunas, lo cual lo pondría a Uruguay en la delantera de los países de la región. Por último, nos queda hablar de los errores. Si bien hay cuestiones en las que no podemos echarle la culpa enteramente al gobierno, como por ejemplo por la caída del PBI o el aumento del déficit fiscal, que son en gran parte producto de la pandemia, sí hay otras cuestiones que pasado el debido tiempo pueden evaluarse como errores, como por ejemplo el aumento de la deuda externa, la cual con datos del BCU para el año 2019 era de más de 42.000 millones de dólares. De esta manera, el país podría haber evitado pedir préstamos a organismos internacionales para hacer frente a la situación de la pandemia, ya que cuenta con más de 16.000 millones de dólares en reservas internacionales, según datos del Banco Central del Uruguay. Endeudarse no es para nada bueno, y menos aún en los tiempos que corren. Veremos de qué manera afronta el país el pago de estos préstamos. Lo siguiente no lo tomaré como un error propiamente del gobierno, sino como una situación que afectó al mundo entero, a la que Uruguay también se vio arrastrado, que fue el aumento del desempleo y la pobreza, debido a la gran caída económica que generó esta pandemia. Yendo a los números, el desempleo en el pasado año, según estimaciones, fue un 10,5%. Por otro lado, la pobreza en el 2019 fue un 8,8%. A la espera de los datos oficiales del año 2020 podemos decir de que ese porcentaje aumentará inevitablemente. Son dos cuestiones que el gobierno tendrá que hacer frente de manera inmediata. Como acabamos de ver, y después de haber analizado en detalle cada uno de los 4 puntos planteados, es más que evidente que el primer año de Lacalle Pou en el poder tuvo mucho más aciertos que errores. Desde lo económico, vimos como el gobierno de Lacalle ha llevado adelante importantes mejoras, como la creación de regla fiscal a través de la LUC para poner en orden las cuentas del Estado, lo cual ayudará a evitar el mal gasto y el despilfarro, la aprobación de la Ley de Presupuesto Nacional o la flexibilización de la residencia fiscal, atrayendo a extranjeros que deseen invertir, consumir y vivir en el país. Aún así, hay cuestiones en las que deberá mejorar para cumplir con sus promesas, como por ejemplo en el ahorro, en la reducción de la inflación o en la desregulación de los combustibles para poder bajar los precios de estos, así como también deberá reactivar la economía, que cayó aproximadamente un 6%. Por el lado de la política nacional, observamos grandes logros como la aprobación de la LUC, de la Ley de Presupuesto, la reducción de los delitos, el buen manejo de la coalición de gobierno con un gran liderazgo del presidente, además de que, gracias a todos estos logros, Lacalle Pou gozó de altas tasas de aprobación y popularidad en su primer año. De igual manera, deberá lograr un mayor diálogo con la oposición con el fin de evitar futuros palos en la rueda, como la actual iniciativa para derogar 135 artículos de la LUC. En cuanto a la política exterior, vimos una clara vocación aperturista, apostando por el multilateralismo, el libre mercado, los acuerdos y alianzas comerciales, además de una iniciativa en favor de flexibilizar aún más el Mercosur.
Por último, el manejo de la pandemia fue realmente bueno, apostando por la libertad responsable por sobre la imposición de una cuarentena obligatoria, logrando números más que aceptables en función a los casos del virus y las defunciones por el mismo, creando el Fondo COVID y el GACH para hacer frente a la situación y logrando la tan ansiada llegada de vacunas al país. Con todo esto, podemos decir que el primer año de la calle Pou en el poder ha sido realmente bueno. Además, Uruguay podría llegar a convertirse en uno de los primeros países en sobrepasar la pandemia, así como también en uno de los primeros países en reactivar su economía, siguiendo el camino del crecimiento y por sobre todas las cosas, el camino de la libertad. Como siempre, para todos aquellos que quieran consultar la información utilizada para realizar este video, les dejo los links en la descripción. Así que hasta aquí el video de hoy, muchas gracias por verlo, espero que les haya gustado y si les gustó, suscríbanse, denle me gusta, denle like y compartan el video. Nos vemos en el próximo video, esto fue The Right Side of the Wall, hasta luego.